alabando y exaltando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, con el que avanzamos, Padre. Hoy pedimos, Señor, que sea tu río, Señor, llenándonos, Padre, de tu presencia para avanzar contigo, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Mueve el estanque en mi ser. Gracias, Jesús. Úneme a tu río. Úneme a tu río, dame vida. Gracias, Señor. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, Ven como dijiste, Señor. como dijiste, Derrama, Padre, de tu gloria. derrama tu gloria, derrama tu gloria.
nos amas como un hermano, como un padre. Tú nos buscas de nuestro escondite. Ese es el tiempo en que tú nos buscas, Señor, para que te amemos, para que te adoremos, para que exaltemos tu nombre de poder, Señor. Por eso nos diste un nombre sobre todo nombre. El Rey eterno eres tú, el que cierra y nadie puede abrir, el que abre y nadie puede cerrar. Tú eres el Verbo desde siempre, desde el principio, Señor. Majestuoso, victorioso, poderoso es tu nombre, Señor. Proclamamos tu maravilloso nombre en esta noche, Señor. Tú fuiste el Verbo en el principio, Tú eres el unigénito. Unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
auxilio, su socorro y su protección. Gracias, Señor. Muy buenas noches, amada iglesia, sean bendecidos. Es una bendición y un gran gozo para mí poder estar esta noche acompañándolos, impartiendo una palabra del Señor. Damos gracias a Dios al Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Jesucristo. Gracias por bendecirnos, gracias porque siempre están allí dispuestos para adorar, exaltar al Señor y ayudarnos a nosotros para ser introducidos en esos tiempos especiales de adoración. Bueno, amados, tengo una palabra para impartirles hoy. Hace días estaba con esta palabra allí gravitando en mi espíritu y bueno, el Señor permitió este espacio, este tiempo, y es que voy a hablarles acerca del desierto. Y el mensaje de esta noche le he puesto como nombre La verdad sobre el desierto, porque es que sobre el desierto se dicen muchas cosas, se especula muchas cosas del desierto. De hecho, el desierto tiene muy mala prensa porque se habla de que, el desierto, lo peor, el desierto. No, y si una persona está en el desierto, eso es porque es relacionado ahí mismo, lo asocian con pecado, con una cantidad de cosas. Así que vamos a ver la verdad acerca del desierto. Bueno, algunas verdades acerca de lo que sucede en el desierto realmente. En nuestra cultura, nosotros no tenemos cerca un desierto, así que son muy pocas las personas que realmente han vivido esa experiencia de ir físicamente a un desierto. Yo personalmente pienso que a mí me gustaría, sería chévere tener esa experiencia, pero uno piensa en esa experiencia ya desde el punto de vista como turismo, como un paseo. Por eso mismo, por la experiencia, sería algo muy, muy chévere. Pero yo creo que si nos preguntan, a mí personalmente me dicen que si quisiera vivir en un desierto, claro que no quiero vivir en un desierto. Las condiciones son bastante difíciles. Incluso esos días me estuve viendo un programa de esos que son como de supervivencia, y estaban tratando precisamente el tema del desierto, y este hombre allí daba unas instrucciones, una cantidad de cosas para poder sobrevivir en el desierto. Y es verdad que si uno no tiene las condiciones adecuadas o el entrenamiento necesario, difícilmente se puede sobrevivir en el desierto, más si es un desierto muy prolongado. Eso hablándole de un desierto físico, de un desierto geográfico. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva espiritual, igualmente, yo creo que para nosotros como hijos de Dios es muy usual escuchar eso del tiempo del desierto. Y sabemos que el pueblo de Israel vivió continuamente enfrentado al desierto. Jesús mismo tuvo que pasar al desierto. Así que, bueno, vamos a mirar, porque realmente el desierto, aunque es difícil, es un tiempo de prueba para muchas personas, pero no todo lo que pasa en el desierto es malo. Así que la verdad número uno que quiero que veamos es que el desierto es parte del plan de Dios. Sí, señores, así como oyes, el desierto es parte del plan de Dios. No sé cómo, pero ¿cómo va a ser la voluntad de Dios y cómo va a querer Dios que yo esté en un desierto, que yo viva en una situación difícil? Bueno, quiero que vayas conmigo a la palabra. Vamos a ir, por favor, al libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 18. Aquí en el libro de Éxodo tenemos un personaje maravilloso que hizo carrera, universidad, tesis, doctorado, de todo con respecto a desierto, que es Moisés. Y es tremendo porque hay muchas enseñanzas que nos dejan a nosotros de la experiencia que tuvo Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Dice la palabra en Éxodo 3:18: y oirán tu voz e irás tú,
y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué? Para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¡Wow! Aquí hay algo tremendo que nos deja ver esta palabra. Y es que dice: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Mira, amada, si el Señor te encontró, inevitablemente vas a tener que vivir la experiencia del desierto. Déjame decirte eso, de verdad que es importante que lo entendamos. Muchas veces la gente dice: ay, es que el diablo me metió en este desierto, es que el enemigo, no sé qué. Pero amados, es Dios el que nos lleva al desierto. Cuando Él te encuentra a ti, Él necesita pasarte por el desierto. Y vamos a estar viendo acerca de esto. Miremos Éxodo, allí mismo, capítulo 5, en el versículo 1. Dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Vamos a ver cómo dice el Señor: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. ¡Wow! Deja ir a mi pueblo, ¿a qué? A celebrarme fiesta. ¡Ay! Entonces el desierto no es tan malo, porque el Señor está diciendo: a celebrarme fiesta. Vamos a celebrarle al Señor, vamos a celebrar que es nuestro Dios todopoderoso. En el desierto se celebra que estamos con Él. En el desierto se celebra que Él es nuestra provisión total, que es nuestro gozo. ¡Wow! Entonces, ¿quién es el que te lleva al desierto? Es tremendo eso, porque incluso quiero que recuerdes algo. Bueno, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, recordemos que Él estuvo todo en un tiempo de preparación, pero cuando ya llegó el momento de su ministerio público, pues sucedieron varias cosas. Una de ellas es que fue para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y sabemos eso, que fue extraordinario, así pues espectacular, como la voz del cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y fue wow. Ya venía el tiempo de su ministerio público, por eso estaba siendo allí Jesús bautizado en parte del proceso. Pero ¿qué sucedió inmediatamente después de esto? Miremoslo en Marcos, en capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra: y luego el Espíritu, ¡ay, santísimo Dios! ¿Quién fue? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¡Ah, Padre Santo! Entonces Jesús fue impulsado ¿por quién? Por el Espíritu, para ir al desierto. Es el Señor el que te lleva al desierto. Y dice cuál es la razón. Mira lo que dice acá. Dice: y estuvo allí en el desierto, ¿cuántos? Dice 40 días. 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Vaya qué cosas particulares que suceden en el desierto, que le servían los ángeles al Señor, que estuvo con las fieras. Entonces vemos que en el desierto suceden cosas inusuales, cosas que a veces uno no piensa, uno es sorprendente, que le servían allí. O sea que hay cosas chéveres también en el desierto. Entonces, mira lo especial. Habla, 40 días estuvo Jesús en el desierto, pero cuando vemos el pueblo de Israel, ¿estuvo cuánto? Estuvo 40 años. Dice: ay no, hasta allá no. 40 años, eso ya es otra voz. Y es que realmente es tremendo, porque uno dice: 40 años, ellos tuvieron que pasar por todo ese tiempo para ir y alcanzar la tierra prometida. Y a lo mejor tú dirás: no, ¿qué es esto? O sea, entonces yo tengo que pasar 40 años de mi vida para poder alcanzar la promesa, para poder cumplir el propósito de Dios. Y no es así, no exactamente. Un momento. Cuando los historiadores y los geógrafos pues miran este asunto, lo que ellos definen es que en ese tiempo, desde Egipto hasta Canaán, habían exactamente 40 días de trayecto en las condiciones de esa época. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta gente se demoró tanto tiempo? ¿Por qué el pueblo de Dios se demoró allí 40 años? Por Dios, es que es una distancia abismal. Es que de 40 días a 40 años, eso ya es demasiado. Y es que tiene mucho que ver con el propósito que Dios tiene. ¿Para qué será que el Señor entonces lo lleva a uno al desierto? Y entonces
vemos que el 40, y el 40 es un número importante que lo vamos a estar viendo y que seguramente tú has notado muchas veces que en la palabra de Dios, Dios utiliza el número 40. De hecho, está más de 100 veces el número 40 en las escrituras y es muy representativo para Dios. No sé si tú te acuerdas que precisamente cuando vino el diluvio fueron 40 días y 40 noches de lluvia sobre la tierra. Aparte de eso también recuerda que Moisés, cuando estuvo allá en el monte Sinaí orando, fueron precisamente 40 días que estuvo orando allí, ¿sí? Y también, ahora si hablamos de Moisés, como les decía ahora, que es nuestro personaje que se regraduó y hizo todos los posgrados, los diplomados que nos querramos imaginar de desierto, recuérdate que él 40 años estuvo en Egipto precisamente como príncipe de Egipto, luego 40 años estuvo en Madián. ¿Y qué era Madián? Madián era un desierto, estuvo allí como pastor en el proceso, trabajando Dios en su corazón, porque él venía de otras cosas, de ser un príncipe de Egipto, y bueno, eran muchas cosas las que Dios necesitaba sacar del corazón de Moisés, preparándolo para lo que venía, porque después vinieron otros 40 años, y esos 40 años fueron en ese trayecto como líder, conduciendo al pueblo de Israel por ese desierto. Así que sea como sea, el 40 está muy relacionada. Entonces, si a eso nos vamos, entonces, ¿cuál es el tiempo que yo debo pasar en un desierto? ¿Cuál es el tiempo que debo vivir esa experiencia o cuánto va a durar mi desierto? Seguramente te estás preguntando tú en este momento. Y es que bueno, realmente cuando hablamos del desierto y cuando hablamos del número 40, ese número 40 tiene que ver con el tiempo necesario. ¿El tiempo necesario para qué? Bueno, el tiempo necesario para que tu corazón sea limpiado. El tiempo necesario, porque acuérdate que el pueblo de Israel venía de Egipto y ellos estaban con muchas cosas, había idolatría, habían adoptado las costumbres de Egipto, bueno, una cantidad de cosas que sucedieron mientras estuvieron allí. En alguna manera se contaminaron de esa cultura, se contaminaron de ese estilo de vida, y Dios necesitaba pasar a su pueblo, a su amado, a su primogénito, por ese desierto para sacar ese Egipto que había en su corazón, para que ellos pudieran morir, para que ellos pudieran renunciar a todas esas situaciones que les hacían tener esa tendencia al pecado, esa tendencia al pasado, a no entender que ya eran unas nuevas criaturas. Sí, entonces era necesario que todo esto pasara para poder cumplir el propósito inicial, que cuál era: dejar ir a mi pueblo para que ofrezcan fiesta en el desierto, es decir, para que ese sacrificio para Dios sea genuino, sea legítimo, sea algo que viene directamente del corazón. En otras palabras, amados, el desierto es una cuarentena. Precisamente son 40 días o 40 años, en fin, es una cuarentena. Cuarentena es un tiempo de espera. ¿Cuánto? El tiempo necesario hasta que las cosas mejoren. Ahora, sabemos que, bueno, como les decía, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar? Eso depende de ti y vamos a verlo por qué. La verdad número 2 es que el desierto es necesario y ya lo hemos venido hablando. El desierto, o sea, no te puedes saltar el desierto. Si el pueblo de Israel, que fue liberado de Egipto, pretendía llegar a Canaán, su tierra prometida, no había más por dónde, o sea, que corrieran más para acá, más para allá o por donde sea, el paso era el desierto, tenían que pasarlo. Igual pasó con Jesús. Jesús necesitaba pasar por el desierto, hacía parte. ¿De qué? De todos los procesos en su vida para poder alcanzar esa promesa maravillosa, para cumplir esa misión extraordinaria que cumplió aquí en la tierra para salvarte a ti y para salvarme a mí. Así que quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo en el capítulo 4, versículo 27. Entonces vamos a ver, una de las razones por la que el desierto es necesario es precisamente por esto. Vamos a leerlo. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró ¿dónde? En el monte de Dios, y le besó. Ay, ¿qué había en el desierto? En el desierto estaba el monte de Dios. Claro, por eso esa es una de las razones por las que es necesario pasar
por el desierto, porque en el desierto está el monte de Dios. ¿Y qué es el monte de Dios? Los hijos de Dios sabemos que el monte de Dios es el lugar de encuentro, es el lugar del cara a cara, es el lugar donde tú te confrontas con Dios. Y confrontarse con Dios es una cosa impresionante, porque allí nosotros estamos desnudos delante de Él, nuestra condición, sin máscara, sin apariencias, nada, Dios mira y se da cuenta exactamente cómo es tu corazón. Aún yo diría que más que Dios mismo, ni siquiera es Dios, porque Dios lo sabe. Pero se trata de ti, de que tú descubras, de que conozcas qué es lo que hay en tu corazón. Porque a veces somos ligeros y de verdad podemos parecer sinceros y decir, Dios, quiero esto para ti, hago esto para ti. Y aún juzgamos, no, esto yo lo haría de esta manera, lo haría de aquella manera. Pero cuando ya nos encontramos con Dios y descubrimos y decimos, ay, Dios mío, yo no sabía que yo era así, no sabía que tenía esas actitudes que tengo que cambiar, y entonces no sabía que aún estaba todavía ligada con estas cosas del pasado que necesito romper y que todavía las estoy cargando y las estoy arrastrando. Entonces es necesario romper con esas cosas. ¿Para qué? Para poder que se cumpla el propósito del desierto. Entonces por eso es necesario, porque en el monte de Dios, en el lugar de la intimidad, en el cara a cara, allí, expuestos bajo su misma gloria y bajo su misma presencia, es inevitable que tu corazón sea limpiado. Es inevitable que salga a la luz esas cosas que hay en el corazón y que no le agradan a Dios y que Dios necesita cambiar en tu vida. Yo recuerdo, yo no sé cuántos de pronto se acuerdan, hace muchos años salió un programa, ay, ya se me olvidó cómo se llamaba ese programa, que era como de protagonistas de novela. Y entonces me acuerdo que había una sección allí en ese programa que se llamaba el cara a cara. Y yo recuerdo que eso, el cara a cara, era la gente que todas las sentaban unos a un lado, los otros al otro lado. Y entonces el que iba a llamar decía, ¿cómo era? Como yo desafío o yo amenazo. Yo amenazo a fulano de tal, y entonces el fulano de tal tenía que salir, y entonces empezaban a cantarle la tabla, a decirle, vea, es que usted esto, es que usted aquello, y muchas veces había cosas de las que les decían que de verdad eran actitudes feas, formas feas que tenían de ser y que ellos ni siquiera se habían dado cuenta, y todos los demás se daban cuenta, pero ellos no. Y eso es lo que pasa, que a veces tenemos cosas feas en nuestra vida y todo el mundo se da cuenta. Eso es como, yo lo digo así, eso es como el que tiene mal aliento, que todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a decírselo. Y entonces es tremendo, porque les decían unas cosas, bueno, terribles. Y muchas veces los hacían sentir muy mal, y era una cosa tremenda. Ahora, en el desierto nosotros estamos en el cara a cara. En un cara a cara con Dios, con la ventaja y la bendición que es así el Señor, que cuando nosotros vamos directamente a Dios, cuando tú vas al Señor y hablas al Señor y le desnudas el corazón y le dices, Señor, ayúdame de verdad, mira, yo quiero cambiar, yo quiero que transformes esto en mi vida, yo quiero que hagas estos cambios, sí, Señor, esto que tengo no me gusta, es feo, es desagradable, está mal. Entonces, en la medida que tú rindes esas áreas al Señor, el Señor no te va a exponer. Por eso te lleva a ti. El desierto también es como un lugar privado, allí donde el Señor trabaja contigo. Entonces eso es lo especial de Dios, ese cara a cara. ¿Para qué? Para que seas lo mejor, porque esas cosas feas que hay en ti no son tuyas. O sea, Dios no las puso allí. El mundo, la carne, las situaciones, las circunstancias te fueron haciendo creer como que son tuyas, como que son parte de tu identidad, pero es una mentira. Tu identidad está en Dios. Tú eres un hombre santo, una mujer santa para el Señor, con un corazón limpio para Él. Y es lo que el Señor hace en el desierto. Empieza a limpiar en el corazón de los hombres, ¿sí? Y entonces dice, y también es importante, y el desierto también es necesario, porque en el desierto tú conoces a Dios. Es especial. Es especial. Mire, el desierto es uno de los momentos más especiales en la vida del cristiano, porque allí, en esa situación difícil, en esa situación de crisis, es donde realmente conoces a Dios, donde sabes, como decimos nosotros, qué es lo que hay. Conoces ese Dios amoroso, ese Dios proveedor, ese Dios que consuela, ese Dios que bendice, ¿sí? Es el lugar donde nosotros conocemos a Dios. Vayamos a Oseas, en el capítulo 13, versículo 5. Mira lo que dice la palabra. Dice, yo te conocí, ¿de qué? Te conocí en el desierto, en tierra seca. Otras versiones dicen, yo te cuidé en el desierto.
Y es que claro, estando en el desierto, tú imagínate esa situación allí expuesto a tantas cosas. Obviamente uno dice, Dios mío, yo me imagino uno estar así en un desierto. Por lo menos me acuerdo de esa gente, de esos realities y todas esas cosas de gente que está en cuestiones de supervivencia, y entonces durante la noche son así como, ay, ¿ahora qué va a pasar? Y entonces veo venir eso, que eso será un tigre el que está rugiendo, y entonces, Dios mío, ¿dónde voy a conseguir comida? Aquí no hay comida. Y entonces esa situación donde como que de dónde cojo, o sea, para dónde pego, de dónde agarro, está la situación difícil. Y entonces en ese momento es cuando tú te encuentras frente a frente, cara a cara con Dios, y te das cuenta que es con Dios con el que tú estás contando, que Dios es tu provisión. Hay gente que dice, ay no, pues tocará pedirle a Dios. No, pues será confiar en Dios, pero por favor, eso no es, o sea, de esa manera eso suena feo, suena fatal. Es que es al contrario, uno, confiar en Dios es lo más certero, confiar en Dios es lo más seguro, confiar en el Señor es o sea, es lo mejor que nos puede pasar. Es algo como que, confiar en el Señor, porque hay firmeza cuando nosotros confiamos en Dios, porque sabemos que Él no falla. Dios no te va a fallar, Dios no te va a faltar, Dios te va a suplir, Dios te va a proveer, porque es que el desierto, ok, el desierto es difícil, pero el desierto no es pues el lugar de la aguantada del hambre, la cosa más horrible. No, en el desierto hay provisión, en el desierto hay provisión, ¿sí? Mira, conocer a Dios en el desierto. Yo recuerdo cuando estaba muy sardina, que tuve una experiencia bastante difícil. Para mí fue un desierto, y fue literalmente un año donde yo vivía acá sola. Yo todavía no tenía esposo, no tenía hijos, nada, y yo vivía sola, y yo me quedé sin trabajo, y yo vivía en una habitación, y yo compartía mi habitación con otra amiga. Y yo recuerdo que era una situación difícil porque yo no tenía platica, estaba cero platica y sin trabajo. Y en este momento yo digo, Señor, yo no entiendo de verdad, o sea, humanamente hablando, cómo Dios me sustentó en ese año sin trabajo, sin recibir ayuda de nadie, porque hay gente que dice, no tengo trabajo, pero tiene familiares, no sé qué. No, mi familia ni siquiera se dio cuenta de que yo viví esa experiencia. Yo la viví sola, pero fue el tiempo para mí que yo recuerdo que yo le decía, Dios, o sea, esto es especial. Y yo decía, no, Señor, no quiero que pase este desierto. Incluso me pasaba que había situaciones tan difíciles que yo tenía que llenar un vasito con agua, y yo recuerdo que lloraba por ese vaso de agua. Yo decía, Señor, coloca en este vaso de agua todo lo que mi cuerpo necesita. Yo me tomaba mi vasito de agua y me iba a acostar, pero yo estaba feliz en una comunión, una cosa loca, impresionante con Dios. Me encanta, y yo decía, Señor, qué bendición. Y obviamente, menos mal que Dios es Dios y no escucha todas las oraciones que le hacemos, porque yo le decía, Señor, con estos tiempos tan especiales que estoy viviendo contigo, esto es una cosa maravillosa que no me importa que no tenga ni siquiera de pronto para comer. Pero bueno, gracias a Dios, que Dios es bueno y misericordioso, y que Él sabe lo que necesito. Y bueno, hubo momentos como eso. No estoy diciendo que eso sucedió todos los días, pero hubo ocasiones, hubo noches en las que tuve que hacer eso. Pero era esa paz, era ese gozo, era esa alegría, era ese milagro de ver cada cosa, cómo Dios actuaba, cómo Dios hacía. Y es que es el momento en el que tú conoces a Dios, en el que conocemos nosotros realmente a Dios. Así le pasó también a muchos personajes, y le pasó a Agar. No sé si te acuerdas de Agar. Agar era la mamá de Ismael. Cuando Abraham le dijo que se fuera, y le dio agua y comida para que se fuera para el desierto, y cuando se le acabó todo, ella se quedó triste en ese desierto. Ella creyó, acá me morí, acá se murió mi hijo, mejor dicho. Pero resulta que Dios abrió los ojos de Agar. Y entonces cuando ella vio y había una fuente de agua, pero estaba ahí, o sea, dice que abrió los ojos, no dice que Dios puso una fuente de agua o que puso algo allí, no, era que estaba, pero ella no lo había visto. Y seguramente te ha pasado, y Dios necesita que tú le conozcas y que abras los ojos y digas, hola, de verdad, Señor, es que estaba allí la bendición, estaba aquí la respuesta, estaba aquí la provisión, y yo no me había dado cuenta, ¿sí? Igual que le pasó a Job. Job tuvo que llegar un momento después de ese desierto en su vida, cuando perdió todos sus hijos y toda esa cosa tan terrible que le pasó, y en ese proceso doloroso que vivió, porque ese fue el desierto de Job. Y después de todo esto, al final, ¿qué decía Job? Dios decía,
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque es ese momento, es ese lugar donde tú realmente conoces a Dios, donde sabes ese Dios maravilloso que va y te abriga, que va y te cuida, que te abraza, ¿sí? Es ese tiempo especial. Ahora, otra de las razones por las que el desierto es necesario es porque en el desierto Dios descubre lo que hay en tu corazón. Y quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Ay, Dios mío, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, Dios es clarito. Dios no se anda con rodeos. Él le dice, mire, es que es para esto, es que este es mi propósito. Y es especial que Dios sea así. Dios no nos anda con cuentos. Yo siempre le he dicho, no, que es que nunca te va a faltar nada, que es que los problemas se van a acabar. No, Dios es un Dios que nos da la palabra para que vivamos aterrizados, con los pies puestos en el cielo, pero eso sí, con los ojos puestos en Él, porque estamos expectantes de todos los milagros. Y Él deja decir acá, nos dice acá, ¿para qué te traje? Te he traído estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Entonces Dios quiere que tú entiendas qué es lo que realmente hay en tu corazón, que tú realmente digas, sí, Señor, a pesar de lo que sea, yo voy a guardar tus mandamientos, para las que sea, Señor, yo te voy a obedecer, Señor. Y eso es importante, poder llegar a ese momento, porque a veces cuando empieza como que tiene esa idea equivocada de que no, si me da, entonces si yo hago esto, Dios me tiene que hacer esto, entonces si yo hago esto de tal manera, entonces Dios me tiene que responder así, casi como que si estuviéramos nosotros obligando a Dios. Pero realmente nosotros nos damos cuenta en este caminar con Dios, que cuando nosotros amamos a Dios, cuando decidimos servirle, somos incondicionales. Señor, yo te sirvo en las buenas. Esto es como el pacto del matrimonio. Dice en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, aunque en este caso no aplica, porque tenemos vida eterna, ¿sí? Entonces no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pero entonces, siempre tenemos que ser fieles, y Dios quiere que tú aprendas a ser fiel a Él. Y de pronto que mires un poco si es que de verdad te ha gustado mucho Egipto y todavía estás muy ligado al pasado. Este sistema y este mundo te tiene con unas cosas y costumbres que para el mundo son normales, pero para nosotros, los hijos de Dios, para nada son normales, para nada son aceptables para Dios. Y entonces vas a ver cuánto tiempo vas a pasar allí en el desierto, como el pueblo de Israel. 40 años, porque eso sí que desobedecieron, sí que criticaron, tenían ídolos, una cantidad de cosas que pasaron tremendas. O vas a ser como Jesús, que pasó justico el tiempo que era. ¿Para qué más tiempo es necesario? 40 días. Entonces, hombre, yo muchas veces cuando yo entendí todo eso, yo le decía al Señor, Señor, estoy pasando por esta situación, ayúdame, Padre Celestial, a aprender. Ayúdame, Señor, a entregar lo que tenga que entregarte, a morir a lo que tenga que morir. Y esa es la oración que tú tienes que hacerle al Señor. Dios, tú eres el Dios de que me quiere transformar. Dile, Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, ayúdame a renunciar, quita estos apegos que tengo, esos apegos del mundo que no me convienen. Y el Señor va a saber la forma tan maravillosa en que te va a ayudar y que te va a llevar para bendición en ese desierto. ¿Sí? Miremos Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Nuevamente el Señor dice, ¿cuál es el propósito del desierto? Es para probar tu corazón, si realmente andas con el Señor, si eres puro tilín, como dice el cuento, y nada de paletas, o si realmente sí estás comprometido con Dios, si eres coherente en tu vida, con tus palabras,
con todas tus cosas. Acuérdate que con Dios no existe una vida privada. Nuestra vida no es privada, nuestra vida debe ser igual. En lo íntimo y en lo privado, y cuando lo digo así me refiero a que no se trata de máscaras, de que aquí soy una y allí soy otra, no. Tenemos que ser transparentes delante de Dios, ¿ok? La verdad número 3 acerca del desierto es que el desierto, mis amados, y escucha atentamente y prepárate porque esto es poderoso, el desierto es una mina de milagros, es una mina de milagros. Hay cosas tan tremendas que suceden en el desierto, cosas tremendas. Mire, no hay situaciones, o sea, no hay los milagros más extraordinarios de los muchos que he escuchado, porque hay muchos de los que hay en la palabra, pero los más impactantes para mí sucedieron en el desierto. Sucedieron en el desierto, y es que es el lugar donde Dios se manifiesta, donde manifiesta su poder, donde manifiesta su gloria, ¿sí? Aún a pesar de la queja, porque a veces, claro, como la situación está difícil, porque el desierto es desierto, entonces, ay, no, es que Dios no me oye, es que mire, es que Dios se olvidó de mí, o cuál Dios, o la gente hasta te dice, a ver, ¿dónde está ese Dios que usted tiene? A ver, mire, que no sé qué, bueno, cosas tremendas. Mira lo que dice Éxodo 16, voy a leer los versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. El Señor ha escuchado cuando tú te has quejado, ha escuchado cuando tú has murmurado, ha escuchado cuando has dicho lo que no tienes que decir de Él y de sus siervos y de otros. Entonces dice, y he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, dice, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carnita, ¿sí? Y por la mañana os saciaréis de pan. ¿Os qué? Saciaréis. Mire, amados, el deseo de Dios no es que tú pases mal las cosas, no es que tú pases necesidades. No. El desierto no es para eso, mis amados. El desierto solamente es para probar lo que hay en tu corazón y para que conozcas a Dios y para que entres en una etapa de madurez con el Señor. Eso es como las relaciones, yo lo digo siempre, como el matrimonio. Eso es el momento del noviazgo, es muy maravilloso, y los pajaritos y las maripositas y todo eso es un espectáculo. Pero cuando llega el tiempo de la convivencia y vienen las situaciones difíciles y todo eso podríamos decir que es como una especie de desierto. Pero entonces es allí donde realmente, vamos a ver, estamos entrando en una etapa de un amor maduro, maduramos a pesar de que hay faltante, de que no nos gustan estas cosas, de que no nos estamos quizás entendiendo bien en aquello, pero estamos allí porque hay un pacto, porque hay un compromiso, y eso es madurez. Madurez 40 es un número de madurez. Eso es 40 también es un símbolo, un número que tiene que ver con madurez, con haber alcanzado ciertas cosas, cierto crecimiento, ¿sí? Y entonces dice, os saciaréis de pan. Y esa es una palabra que tú debes tomar, porque si tú estás pasando un tiempo de necesidad, ten la certeza de que Dios va a saciarte. La bendición de Dios y el deseo de Dios es que seas saciado, que seas suplido en todas las cosas, en todas tus necesidades. Versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Dios trae la provisión de manera milagrosa. O sea, yo no me imagino cómo sería la primera vez que ellos vieron eso. O sea, es una cosa impresionante. Ellos ver que el pan cae del cielo, ver que las aves les llegan solitas, que no tienen que ponerse ahí de cacería a hacer una cantidad de cosas, sino que Dios las está mandando. Que Dios está mandando el pan. O sea, es un milagro maravilloso y es extraordinario. Ahora, pero piensa una cosa. Los primeros días yo creo que era ¡wow! Todo el mundo descarestado mirando lo que estaba pasando aquí en el campamento de Israel. Y a lo mejor cuando fueron pasando los años, lo pienso yo, seguramente se fueron acostumbrando a que todos los días a la misma hora había maná. Y entonces ya lo empezaron quizás a ver como común. Y yo te digo, ojo, mucho cuidado, porque seguramente muchas de las bendiciones que tienes en tu vida hoy son maná del cielo, maná que Dios te ha traído a tu vida, y seguramente tú no te has dado cuenta, amado, de que es Dios, es la provisión del Señor. Y precisamente como es la provisión del Señor, es un milagro.
Es un milagro, así que no llames común, no llames como que, sí, lo de siempre. No es lo de siempre, amado. Eso que tienes es la bendición de Dios sobre tu vida. Es el maná del cielo para sustentar tu casa, para sustentar tu familia, ese trabajo del que tal vez te quejas, ¿sí? Esa provisión que tal vez has dicho, eso tan poquito. Es el maná del cielo. Es el maná del cielo. Entonces es importante que examines eso y le rindas tu corazón al Señor, ¿sí? Y el milagro sucedía. Ellos se acostaban a dormir y al otro día el maná. A mí me impacta, eso me encanta, esa parte. Después del Señor me da la oportunidad de predicarles algo de eso, pero el maná dice que era como unas hojuelas, parecido como la avena, ¿sí? Pero ya hay gente que piensa, yo creía así antes, que uno cogía el maná así y se lo comía. No, Señor, no era así. ¿Sabe qué pasaba con el maná? El maná era como esas hojuelas, ellos tenían que cogerlos, las tenían que procesar, las molían, hacían pues todo el proceso para hacer pan, hacían tortas, una cantidad de recetas hacían con el maná. Tremendo, ¿no? Y entonces hay gente que cree que es que el maná del cielo tiene que ser como que las cosas simplemente le lleguen y chévere, sin esforzarse. No, Señor, Dios no es un Dios alcahueta. Dios necesita que tú también pongas de tu parte. Dios pudo haberles dado listo, ya y cómaselo así, pero no, había que procesarlo. ¿Por qué? Porque en el desierto no puedes ser vago. En el desierto, por lo menos ahora estamos en esta cuarentena, y no se trata de que porque algunos, no sé, tal vez tengan unas condiciones especiales que están, digamos, muy bien y muy suplidos, entonces ser vagos. No, Dios nos llama a que hay que trabajar, a que hay que moverse. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que la gente trabaje. La palabra del Señor decía, recuérdate que Jesús decía, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. O sea, nosotros somos gente de acción, gente que trabaja. El pueblo de Dios es gente que sirve, es gente que es de bendición, gente que se activa, que no está esperando que las cosas le caigan allí así simplemente, sino que sabe que obviamente viene la bendición de Dios, pero que tú tienes que también trabajar al respecto, ¿ok? Y bueno, ya casi para finalizar, amados, quiero leerte algo. Esta palabra está en el de Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. ¿En la obra de qué? De tus manos. Es la obra de tus manos la que el Señor ha bendecido, tu trabajo. Vamos, esfuérzate, haz las cosas. Mire, uno no se imagina, como decía alguien por ahí, uno nunca se imagina todas las cosas que uno puede llegar a desarrollar y que uno no sabía. Los talentos que Dios ha dado, la capacidad que tú tienes. Yo este tiempo, por lo menos en esta cuarentena, he descubierto que he podido hacer y aprender cosas que yo ni por aquí me imaginaba, ¿sí? Y ten la certeza de que hay tantos dones en ti, hay tantos talentos, hay tanta capacidad en ti, hay tanta sabiduría de Dios en ti para que tú hagas cosas que tal vez no te imaginabas. O sea, no tengas temor a los desafíos que vengan, a las oportunidades que se te presenten. Toma las oportunidades, haz lo que tengas que hacer, aprende lo que tengas que aprender. No dejes que cada día te pase como así ya, sino que haz un esfuerzo para que puedas mejorar y puedas crecer. De verdad que ese es el deseo de Dios. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos, trabajito. Él sabe que andas por este gran desierto, Él lo sabe, ¿no? El Señor es que ni se da por enterado, claro que lo sabe. Dice, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, ¿y qué te ha faltado? Dice, y nada te ha faltado. Amado, nada te ha faltado. Todo lo has tenido. Entonces una certeza que tenemos si sabemos que estamos en un tiempo de proceso por el desierto, es que Dios es el Dios que suple, es que Él es tu Padre. Y si Dios te está introduciendo en el desierto, es precisamente ¿para qué? Para que cumpla el propósito Dios en tu vida. Pero Él es el que te suple, Él es el que te suple, siempre, 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 ¿sí? Y bueno, y quiero que mires esto especialmente. Dice, bueno, ¿qué es lo que produce los milagros? Porque si el desierto es un lugar de milagros, ¿qué es lo que produce el milagro? ¿Cuáles milagros? Mire, por lo menos yo le pido que piense. En el desierto se abrió el Mar Rojo. Una cosa tremenda. Había una nube en el día y una columna de fuego en la noche que estaba todo el tiempo sobre ellos. ¿Eso es qué? Eso es un milagro, es una cosa tremenda, es una cosa sobrenatural. En el desierto estaban con sed de una cosa tremenda y llega y Dios le dice a Moisés que le hable a la roca y que saldría agua de la roca. Agua de una peña, o sea, milagros, milagros. Bueno, ¿y dónde está? ¿Cuál es el origen de los milagros?
Miremoslo acá. Éxodo 16, versículo 4 dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero es la primera parte que quiero que mires ahí en el versículo 4. Y Jehová dijo. ¿Jehová qué? Jehová dijo. Mira, cuando Jehová dice, esa es la clave del milagro. En Génesis 1 lo ves. Y creó, y dijo Dios: hágase tal cosa. Y dijo Dios: produzcase tal otra. Y dijo Dios. ¿Y qué pasaba cuando Dios decía? Pues las cosas se sucedían, amado, amada. Cuando Dios te habla, inevitablemente, cuando Dios dice algo, el milagro va a suceder, porque es que el milagro está en la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Declarar el milagro de Dios, porque el milagro está en la boca de Dios. Allí está. Dios ordena algo y se hace. Mire, si Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. No tengas temor, Dios lo va a hacer. Si Dios desató una palabra sobre tu vida, sobre tu casa, Dios lo va a hacer. Amén, porque el milagro ya está hecho, porque cuando la boca de Dios lo habla, cuando la boca de Dios lo declara, listo, ya no hay nada más que hacer, es inevitable. Por eso dice la palabra misma: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, amado. Es lo más seguro y lo más extraordinario que nosotros tengamos, precisamente la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿te acuerdas? Cuando Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive el hombre? De la palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive el cristiano? De la palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo somos llamados a vivir de la palabra. Por eso en medio de la crisis, en medio de la situación, declara la palabra. Habla las palabras de Dios. ¿Qué era lo que hablaba Jesús? Lo que el Padre le dio para que hablara. ¿Qué era lo que hablaban los profetas? Lo que Dios les daba para que hablaran. Amén. Así que lo que tú tienes que hablar es las palabras de Dios. ¿Con quién te vas a alinear? ¿Cuáles son las palabras que vas a repetir? Esas palabras de fracaso, de derrota, de miseria que el diablo pone. No, esto es lo peor, es que ya cosas terribles. O vas a hablar la palabra de Dios. Que Dios te ha bendecido, que Dios está contigo en el desierto, porque hay muchas cosas maravillosas que suceden en el desierto y Dios ciertamente está contigo. Amén, porque Dios es el Dios que nos pastorea. Y bueno, ya está llegando el final y quiero regalarte 2 textos bíblicos. Sé que te he hablado de muchos versículos bíblicos, pero me gusta sustentarlo con la palabra, porque tú no puedes comer así lo que te van dando. Hay gente que habla maravillosamente, pero ¿dónde está el sustento de la palabra? ¿Sí? Entonces, algo de lo que Dios hace muy especial en el desierto es que Dios te pastorea. Quiero leerlo en el Salmo 136, versículo 16. Dice: al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Dios, el mismo que pastoreó al pueblo de Israel por el desierto, que los alimentó durante 40 años. Sus ropas no se envejecieron, siempre estuvo con ellos acompañando. Mire, es un milagro, o sea, nada más el tiempo que vivieron allí, literal, es un milagro, ¿verdad? Es un milagro y Dios está pastoreando tu vida. Él es tu pastor y recuerda, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no te va a faltar nada, mi amado, nada te va a faltar. Dios te va a suplir. Dios es un Dios de abundancia. Algunas veces nos da medido lo que necesitamos, otras veces da en abundancia, porque Dios es de abundancia. Si tú miras la palabra, cuando ellos estaban allí en el desierto, dice que las codornices que ellos comieron hasta que se cansaron, que cuando el maná caía, ellos recogían el maná, incluso algunos, porque la orden de Dios era que no recogieran maná solamente el fin de semana, y algunos se ponían dizque a guardar y se les dañaba ese maná, se les llenaba de gusanos, porque Dios está diciendo: aprenda obediencia a mi hijo. Si yo le estoy diciendo que no guardes porque no necesita, a veces Dios te da y te ordena que guardes, otras veces Dios te dice: come, disfrútalo, confía que yo voy a suplir, que mañana también va a haber maná. Por eso Jesús oró, Padre, cuando dijo: danos el pan de cada día. Jesús sabe que Dios es el Dios que te da pan
cada día, provisión para cada día, suple la necesidad que tienes cada día. Así que vamos paso a paso, no te angusties, no te llenes de ansiedad, estos son tiempos difíciles, a veces nos llenamos como de, ay Dios mío, esta situación está tan difícil, todo lo que viene, sí amados, sí es así. Y a lo mejor es tiempo de que en la medida que tú puedas guardar, ser un buen administrador, un buen ahorrador, qué bien que lo puedas hacer, porque todo tiene un tiempo. Y así como hay tiempos de gastar y gastar, hay tiempos en los que hay que ser muy buen administrador, porque Jesús lo avisó a José. ¿Te acuerdas que usó a José cuando soñó 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas? Y a lo mejor es un tiempo de que tenemos que tener sabiduría de Dios y guardar, ¿sí? Todo tiene un tiempo. Así que lo más importante es saber que aún en eso Dios te está cubriendo, Dios te está protegiendo, te está dando la instrucción que tú necesitas para este tiempo, amados. Así que quiero que te pongas, bueno, donde estás, y puedes ponerte en pie, de rodillas, de la forma que tú quieras, porque vamos a orar al Señor, a ese Dios que nos pastorea, a ese Dios que conocemos en el desierto. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Padre, yo pongo delante de ti cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, allí donde está, no sé el lugar, la situación, en la sala de su casa, o en su oficina, o en su cuarto, no lo sé, Señor, tú lo sabes, pero allí donde estás, Señor, yo oro, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que tú les guíes, Padre, que tú les ayudes, Padre Santo, para que ellos puedan pasar de manera victoriosa en ese desierto. Dile allí tú al Señor, dile, Señor, que yo no tenga que pasar más tiempo del necesario en el desierto. Ayúdame, Padre Santo, a descubrir qué es lo que hay en mi corazón. Dile, Padre, aquí estoy delante de ti. Este es un buen momento para que pongas delante del Señor tu vida y le digas, aquí estamos tú y yo en un cara a cara, Señor. En ese cara a cara, Dios, y dile, Señor, delante de ti yo abro mi mente, mi vida, mis pensamientos, mi corazón, Señor, delante de ti, para que tú mires en mí, bendito Padre. Dile eso al Señor, y lava mi corazón y límpiame, bendito Padre. Dile, yo necesito de ti, Señor. Necesito, Padre, que las cosas cambien en mi interior. Necesito renunciar a ese Egipto. No quiero permanecer más tiempo del necesario. Dile, Señor, como el pueblo de Israel que tuvo que pasar 40 años. No, Señor, ayúdanos, Padre Santo, porque aunque hay cosas muy lindas en el desierto, tú quieres que lleguemos, Señor, a disfrutar a ese lugar de bendición, a ese lugar, a esa tierra prometida, Señor, a esa otra etapa que tienes para nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Padre Santo, a no tener que estar retornando, Señor. Ayúdanos a ser aprobados, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús, coloca tu mano en el corazón, ayuda donde estás y dile, Señor, sana mi corazón, límpiame. Aún pídele perdón al Señor, porque muchos, lo veo en mi espíritu, muchos han estado batallando en su corazón con el mundo, con el pecado, y dile, Señor, tú sabes mi batalla, tú sabes mi lucha, ayúdame, Señor. No quiero más esto en mi vida, no quiero más esto en mi vida, no quiero este pecado, no quiero este hábito en mi vida, Señor. Hoy renuncio, y renuncia a eso allí donde estás. Dile, Padre, yo renuncio, Señor, a este pecado, renuncio a este estilo de vida que no te agrada, que es pecaminoso, que es desaprobado por ti. Hoy suelto esto, renuncio en el nombre de Jesús. Hoy dejo en el desierto los ídolos que traía del pasado, Señor. Y me levanto como un hombre, con una mujer limpia delante de ti, Señor, listo, dispuesto y preparado para seguir adelante, Señor, en ese propósito, en ese llamado que tienes para mí, en esa bendición que tienes para mí. Gracias, Señor, dile allí, porque siempre estás conmigo. Gracias, Señor, porque siempre me has suplido, aún si tienes que pedirle perdón porque has estado quejándote tanto y no has visto el maná que el Señor te ha traído a tu vida. Dile, Señor, te pido perdón por mi queja, Señor, perdóname, sé que no te gusta la queja, que es horrible, Señor. Padre, yo te pido que me perdones, Señor, y que me ayudes, Padre Celestial, para poder, Señor, ver, que mis ojos se abran como se abrieron los ojos de Agar, como se abrieron los ojos, Señor, de Job, bendito Señor, ver tu milagro, ver tu mano en mi casa, en mi vida, en mis hijos, Padre. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, a cada persona, Señor, allí donde está, Señor, los bendigo, Padre, declaro tu gracia, tu favor sobre ellos, Señor, y oro, Padre Santo, por esa presencia, que ellos te puedan disfrutar de maneras tan maravillosas, Señor, y estar allí en ese monte, Señor, de adoración, de contacto, de comunión contigo, Señor.
en todo tiempo, Padre. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor, sean bendecidos por Dios. Recuerda que eres un hijo amado de Dios, que todo lo que Dios pone delante de ti es bendición y que en todo estamos tranquilos porque no estás solo, estás con el Señor. Ese desierto no estás pasándolo solo, sino que Dios está de tu mano sobre ti, cuidándote, proveyéndote, sustentándote. Te bendigo, amado y amada, en el nombre de Jesús.